Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 17 de junio de 2015, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, en su muy grata compañía. Hoy, hacia las 6:30 de la mañana, estaremos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente que dejó un país en calma, un país tranquilo, un país donde la culebra estaba viva, pero la culebra estaba metida entre la selva, fugitiva, huyendo, contra la pared. Hoy tenemos un país incendiado. El presidente Álvaro Uribe Vélez tratará estas materias esenciales. Y por supuesto, dejó un país próspero, enriquecido, con un prestigio internacional enorme. Hoy tenemos un país en ruinas. Juanpa nos arruinó. Así lo escribo en un artículo que saldrá en esta semana en varias publicaciones de provincia y que está también en nuestra página de internet. El presidente Uribe a las 6:30 de la mañana con nosotros. RCN Televisión, con Claudia Gurizati, hace una revelación extraordinaria. La manera como las FARC se roban 300.000 barriles de petróleo al año para fabricar cocaína. Y no hay quien lo impida porque no hay policía y no hay ejército que combatan el terrorismo. Juanpa está en una guerra y los otros están en acciones terroristas. Están en paseos distintos. 300.000 barriles de petróleo que van a parar a los ríos. Con las voladuras de los oleoductos en 4 años le metieron a los ríos de Colombia 340.000 barriles de petróleo. Estos son 300.000 barriles de petróleo por año. Ese es el daño ambiental que hacen estos próceres. A propósito, se aprobó en el Congreso ley anticontrabando que consiste en volver a convertir en delito el contrabando. En Colombia fue el contrabando delito muchos años y se convirtió en contravención porque no funcionó. Les explicaremos a ustedes ese tema. La contravención se castiga con multas y es mucho más expedito el juicio. Y entonces, ¿por qué nunca el Estado combatió el contrabando con las armas que tenía? No, necesita el espectáculo del delito. Para meter a los contrabandistas en cuál cárcel, para combatirlos cómo. Esto va a ser fuente de dificultades terribles para la nación. Bus y camión incendiados en Antioquia y Meta. Volado oleoducto en el Catatumbo. Emergencia ambiental por los lados de Teorama, norte de Santander. La defensa de Santos a su proceso en Europa. El posconflicto ya empezó, pero nos quedan inmensas dificultades, términos contradictorios. Si empezó el posconflicto es porque no hay dificultades, es porque hay que enfrentar un nuevo desafío distinto, que es el de construir un país que teóricamente estaría en paz. El país está sumido en la peor avanzada terrorista de la historia. Reclutamiento infantil en el sur del Tolima. Ahora cuando las FARC dicen que se van a ocupar en esta nueva ronda de negociaciones en La Habana entre todos estos próceres, todavía parece que no llega a la mesa de negociaciones el Papa Francisco. No sé si lo están esperando de un momento a otro para que se le sume a la canciller y al presidente del Éxito también. Mientras eso pasa, entonces reclutan niños en el sur del Tolima. Sigue la tragedia ecológica en los ríos Caunapí y Rosario, en Tumaco.
esa tragedia ecológica es de unas proporciones colosales. Estrepitosa caída de la acción de Ecopetrol, bajó a 1.645 pesos, señores. Este es un fraude contra 392.000 colombianos que creyeron en Ecopetrol, que le tuvieron fe al mercado de valores, y el gobierno dejó quebrar a Ecopetrol. Además, le mete la mano al bolsillo, le saca billones de pesos en impuestos y a sus socios en Ecopetrol no les deja sino las ruinas. Estado tramposo. Engañaron a la gente. Se volverán a conseguir accionistas o colombianos que quieran invertir en acciones de sociedades donde el gobierno tenga. En Egipto, confirmada pena de muerte a Mursi. Alarma mundial. Hasta el hermano de Macaco quiere ser alcalde, nada menos que de Dos Quebradas, uno de los sitios más populosos de Pereira. Tenemos que pasarle revista a este tema de los candidatos a las alcaldías, como el señor Jair Acuña en Sucre, que pone a su esposa como alcaldesa de Sincelejo. Los bandidos todos haciendo cola para ganarse las alcaldías. Es que ese fue el patrón moral que impuso Santos desde sus partidos corruptos. Una escasez en un país del 5% es inmanejable. La escasez en Venezuela es del 60%. Esto no tiene antecedentes en la historia de ningún país del mundo. 60% de escasez. Y se defiende con cosas tan ridículas como decir que las toallas higiénicas que cobra Procter & Gamble tienen un precio criminal porque valen el 60% del salario mínimo. ¿Quién tiene la culpa? El sistema económico del socialismo del siglo XXI. Para allá nos llevan, queridos empresarios, para allá nos llevan. Y ahí están los resultados. Abril, cayó la industria estrepitosamente, cayó el comercio. Esto, señores, es la ruina del país. Juanpa arruinó el país. Es el socialismo del siglo XXI, es el anticipo. ¿Se quieren defender a tiempo? ¿O quieren seguir con el señor Bruce McMaster en la Andy aplaudiendo todo lo que haga el gobierno de Santos para destruir la industria, para destruir la agricultura? La agricultura creció el 1.5%. Si se le quita el café, esto es una catástrofe por donde se la mira. Correa en el Ecuador se patrasea. La ley de herencias y ganancias la retira por ahora, mientras viene el Papa Francisco para que haya un clima de unidad y de tranquilidad en el Ecuador. El Papa Francisco visita en el Ecuador a comienzos de julio y Correa no sabe qué hacer para mostrar una buena cara de un país que está en llamas. Socialismo del siglo XXI. Lo que nos están imponiendo, queridos amigos, para que lo sepan todos, para que después no diga fue que no nos avisaron, fue que no estuvimos atentos, porque tenemos una actitud cobarde y no somos capaces de defender la empresa privada, el trabajo individual, un orden económico donde sea posible trabajar, vivir, desarrollarse. La tercera parte de Irak está en manos del EI. Hay 3 millones de desplazados. ¿Y dónde está Obama, señores? ¿Dónde? ¿Qué se trae la nueva Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Elegidos nuevos miembros: Colombia, Perú, Panamá y Jamaica. 8 años de cárcel para Rodrigo Jaramillo por Interbolsa. Otro fracaso del gobierno de Santos del que tendremos que hablar. ¿Dónde estaba la superintendencia financiera cuando se quebró Interbolsa? ¿El actual presidente de Ecopetrol no era miembro de la junta directiva de Interbolsa? ¿No fue después ministro de Hacienda de Santos? A ver, ¿cuántas fueron las personas que perdieron todo su capital en Interbolsa con las maniobras sucias de Rodrigo Jaramillo, de Maldonado, de todos sus amigos? Putin se arma con 40 misiles interoceánicos. Esto es la guerra de las estrellas al revés. Al mundo se le olvida.
cuando Rusia se estaba tomando el mundo, la Unión Soviética, Ronald Reagan, un presidente con pantalones, que es lo que está haciendo falta en este mundo, le declaró la guerra de las estrellas y le dijo, ¿con qué quiere pelea? La guerra de las estrellas. Me voy a armar hasta los dientes con misiles transoceánicos, con armas gigantescas, la guerra de las estrellas. Y la Unión Soviética se tuvo que rendir. Y Ronald Reagan salvó las democracias occidentales y se cayó el muro de Berlín. Ahora es Putin el que le declara la guerra de las estrellas a Obama. Es exactamente el mundo al revés. Y se la declara, es como si la Unión Soviética se la declaraba a Carter. Carter se hubiera desbaratado, para no utilizar una expresión más dura. Es lo que va a pasar con Obama, muerto de miedo de Putin. La durísima guerra en Yemen continúa cuando se abren conversaciones en Ginebra. En Sudán, oigan esta cifra, queridos amigos, mueren de hambre al año como resultado del conflicto. De hambre, 250.000 niños al año en Sudán. Esto es una catástrofe humanitaria de unas proporciones gigantescas. Ya se imaginan ustedes por qué sale la gente del África y del Asia y los que pueden a tirarse a un bote en cualquier condición para ganar las costas europeas. Y hoy en la historia recordaremos una fecha que se nos pasó en las efemérides, pero que hay que recordar: la muerte de Antonio José de Sucre en las montañas de Berruecos, un 4 de junio de 1830. ¿A quién le estorbaba el gran mariscal? Con la muerte de Sucre no mataron a un hombre, mataron a una patria, acabaron con la Colombia que soñó Bolívar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hay mucho malestar en los sanandresitos de todo el país por culpa de la ley anticontrabando, un proyecto de ley que establece penas y sanciones para quienes promueven e incurran en contrabando. Hay tanto malestar que ya anunciaron movilizaciones. Y aunque a muchos nos pueda parecer macondiano, porque a mí sí me lo parece, les quiero contar, lo cierto es que estos sanandresitos son parte del paisaje de Colombia desde hace muchos años. Yo llevo muchos años en el país y ahí están, ahí siguen los sanandresitos. Y además mueven un gran porcentaje del comercio, para nadie es un secreto. Es decir, no están escondidos, no están camuflados, y suponemos que si eso es así y no los han cerrado es porque cumplen con todos los requisitos. Por lo menos yo quiero creer eso. Pues bien, el presidente de la Federación de Sanandresitos de Colombia, Albeiro Camacho, dice que ellos no se oponen a que se combata el contrabando, lo cual es lógico, no puede decir otra cosa, ¿no? Sino que lo que quieren son reglas claras y libre competencia y no promover el monopolio abusivo del mercado como creen que se está haciendo en este polémico proyecto de ley. Dice Camacho que este proyecto incluye sanciones al impuesto de consumo y que criminaliza a los comerciantes que legalmente compran productos en zonas distintas del país, y pone como ejemplo Medellín, donde dice que muchos tenderos de Bogotá compran licores, e insistió en que se terminará judicializando al trabajador y no a los verdaderos promotores del contrabando en Colombia. La pregunta es, entonces, ¿quiénes son esos promotores, esos verdaderos promotores del contrabando en el país? ¿Quién necesita del contrabando para lavar sus capitales? ¿Por qué existen los sanandresitos si sus actividades no se ajustan a la ley como algunos sugieren? ¿Se le creció el monstruo del contrabando a Colombia y amenaza ahora con tragarse el país? Pregunto también, ¿es verdad que en La Habana los miembros negociadores de las FARC no están contentos con este proyecto de ley? No olvidemos que el exdirector de la DIAN, recuerdan, Juan Ricardo Ortega, quien salió del país precisamente, por lo menos así lo entendí yo, porque perdió la batalla contra ese problema, dijo que el dinero del contrabando está ligado al narcotráfico y al lavado de activos. ¿No será que hay que empezar por ahí? Pero Monserrat, es obvio. ¿Usted con qué trae contrabando?
con dólares. Usted no los paga en pesos. Tiene que producir dólares. ¿Y qué produce dólares en Colombia? Cuando no hay exportaciones, cuando no hay nada que produzca dólares legítimamente. ¿Y con qué los produce? Con cocaína. Con cocaína. Es decir, si hubiera de verdad alarma entre los contrabandistas, la alarma estaría en La Habana. En La Habana. El señor de la calle se va a reunir hoy con una partida de contrabandistas. Eso está claro. Ellos son los que fomentan el contrabando porque tienen que lavar dólares para comprar armas y comprar conciencias y para dominar el país con pesos. El resto lo dejan en el exterior. Y lo que traen, lo traen pues por ahí en unos fajos de billetes. Algo meten. Pero lo que importa para ellos realmente, y manejan el mercado negro de divisas, claro que lo manejan, pero ¿y el gran volumen? Ajá, contrabando, el contrabando, que es una fuente inagotable de lavadero de activos, y los activos que se lavan son los de la cocaína. La cocaína, ese es el origen del contrabando. Pero Cárdenas y el gobierno le tenían que dar contentillo a la industria, que la industria se está quejando del contrabando, y con toda razón, pero se está quejando del contrabando inútilmente. El contrabando fue delito en Colombia hace muchos años, Montserrat, es que la historia se repite. Cuando yo ejercía la profesión de abogado en los comienzos, el contrabando era un delito, y eso no funcionó. El Estado no podía procesar a los contrabandistas de verdad, y entonces se dedicaba a pequeñas cosas, y eso era una fuente de corrupción terrible, el delito de contrabando. Lo convirtieron en contravención para castigarlo de manera más eficaz, incautándose de las mercancías e imponiendo multas inmediatas, automáticas. Los instrumentos existen, ¿por qué no los aplicaron nunca? ¿Y por qué esta ley del contrabando? Para decirle, mire, aquí estamos con la industria colombiana. Eso, la industria colombiana está pidiendo otras cosas, pero también el combate al contrabando. Y aquí nos quedamos combatiendo el contrabando, sacando un proyecto de ley que no va a servir para nada y que va a ser una fuente enorme de conflictos sociales. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 17 de junio del año 15. Son las 6:21 de la mañana. Las declaraciones cometidas por el presidente Juanpa en Oslo, donde dijo sin sonrojarse que el posconflicto en Colombia ya había comenzado. El exministro Juan Francisco Lozano Ramírez, manifestó categóricamente que además de prematuro, es una ridiculez que nos digan, en medio de semejante plomera del narcoterrorismo de las FARC, que estamos en el posconflicto. Es casi una ofensa con Colombia. Dice Lozano Ramírez, me parece sorprendente con Santos, que él dice cosas que se olvida de cumplirlas. Doctor Londoño, mientras queman un bus en la Macarena, asesinan y desaparecen niños, como lo ocurrido en el Baupés cuando hace 4 días se robaron 4 indígenas menores de edad. La senadora Claudia Nayibe López dijo que resulta increíble que el presidente Santos se preste para estas afirmaciones que no competen con la realidad de nada, porque mientras tanto, aquí en Colombia estamos sufriendo el asesinato de nuestros soldados y de colombianos. En Oslo, Noruega, como si no viviera en Colombia, desconoce el posconflicto. Hasta los senadores Benedetti, óigase bien, y Barón Cotrino, dicen que estamos lejos de estar en el posconflicto. Mientras, doctor Londoño, mientras vuelan oleoductos en el Catatumbo y el crudo llega al río, reclutan niños en el sur del Tolima, los ríos en el Putumayo son un mar de crudo, la costa pacífica convertida en centro de operaciones después de dejar sin luz a sus puertos principales como Buenaventura y Tumaco, y los pueblos del Putumayo sin agua. Pero Juanpa dice que estamos en posconflicto y esperando que el Papa Francisco le solucione todo.
doctor Londoño, mientras Juanpa viaja plácidamente por Europa, a Colombia se la toman sus camaradas del primer cartel de la droga. Pero bienvenido el posconflicto, dice el Nefelibata, camarada de Timochenko, de Iván el Terrible Márquez y del asesino Lozada, quien cumplió antier otro mes más de haber atentado contra usted y haber asesinado a sus dos más caros escoltas, sus ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. Puro terrorismo. Es que cuando uno llama las cosas con nombre equivocado está condenado a perderse en el camino. Si no se descubre que lo que hay en Colombia es una sucesión interminable de actos terroristas que se impulsan, que tienen su razón de ser, que cumplen todo lo que llamamos los criminalistas la etiología del delito a través del narcotráfico, estamos perdidos, no hemos descubierto nada. Estos son actos terroristas unos encima de los otros. ¿Cuál conflicto y cuál guerra? En Colombia ni ha habido conflicto ni ha habido guerra desde hace muchos años. Desde que se perdió la guerrilla o la guerra de posiciones y la guerrilla no fue capaz de atacar al ejército nunca más, porque Álvaro Uribe Vélez armó un ejército invencible, un ejército triunfante, un ejército que tenía metida la culebra viva todavía, pero en el fondo de la selva, sin hacerle daño a los colombianos. Entonces, cuando uno sigue llamando conflicto a esto, pues está perdido, como está perdido el señor Santos. Ángel Henao. Doctor Londoño, la tensión en el mundo crece debido a las recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien anunció ayer que Rusia agregará más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales a su arsenal nuclear este año. Putin realizó el anuncio tan solo un día después de que se filtrara la información de que Estados Unidos planea enviar tanques y armas pesadas a naciones miembros de la OTAN en la frontera rusa. Doctor Londoño y estimados oyentes, la tensión entre Rusia y las potencias occidentales volvió a dispararse por el papel de Moscú en el conflicto de Ucrania y también por la gran intervención en los graves conflictos de Oriente Medio. Esto ha generado tensiones y despliegues militares que recuerdan aquellas épocas de Guerra Fría. Y tanta es la tensión que ya el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó el ruido de sables nuclear de Rusia y consideró que la actitud del presidente de este país es injustificada, desestabilizadora y peligrosa. Y bueno, estaremos pendientes de hasta dónde lleva Putin este peligroso ruido de sables. Es la guerra de las estrellas al revés. Les hablaremos después de cómo Ronald Reagan le declaró la guerra de las estrellas a la Unión Soviética y se la ganó y la humilló y se cayó el muro de Berlín y el mundo respiró tranquilidad y respiró paz. Ahora Putin le declara la guerra de las estrellas a Obama y le dice, con que muchas tropas aquí en las fronteras entre la Unión Soviética y nosotros, pues entonces le voy a montar 40 misiles transoceánicos adicionales, pues suficientes para acabar con todos los Estados Unidos. De manera que es la guerra de las estrellas al revés, pero esta vez enfrentando a un hombre pusilánime, cobarde, perdido en el mundo. El señor Obama no sabe dónde está parado, pobrecito. ¿Será que los Estados Unidos elegirán un Ronald Reagan que nos devuelva la tranquilidad? Ya lo veremos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de las cifras de la industria y del comercio presentadas por el DANE el día de ayer y que dan cuenta del mal momento por el que atraviesa la economía colombiana. Vamos a las cifras. La producción industrial en el mes de abril cayó en 3,6%. Esto en comparación con el mes de abril de 2014. Una cifra jalonada a la baja por la caída en 23 de los 39 sectores industriales que mide el DANE. Las principales caídas en la fabricación de vehículos, una caída de 28.8%, en el sector textil, con una caída del 16.5%, en la elaboración de productos alimenticios, una caída del 15.1%, y ojo a este dato, en la industria de hierro y de acero, una caída de 14.8%, y esta cifra, doctor Londoño, refleja perfectamente la realidad de lo que está pasando con la construcción en el país. Cae la producción de hierro y de acero
bastante pronunciada la caída, y esto es porque la construcción pues está cayendo en Colombia. De lo contrario, no habría una explicación convincente ante esta caída. Finalmente, el dato contradictorio de siempre al que ya nos tienen acostumbrados: mientras la producción industrial cae, el empleo industrial aumenta de la mano de las cifras del doctor Perfetti. Según el DANE, aumentó en 1,4% el personal ocupado en la industria. Y para rematar, otras cifras del DANE, las del comercio minorista. Cayó en 1% el comercio minorista en el mes de abril, pero eso sí, aumentó en 4,2% el personal ocupado en ese sector de la economía. Esas son las cifras que nos presenta el DANE, doctor Londoño, y así están las cosas en el país. Es un drama el que vive la industria y es otro drama el que vive también ahora el comercio minorista. Dramas pues que lamentablemente tenemos que registrar, y lo hacemos aquí en La Hora de la Verdad. Claro, después del desastre del 2,8% en el primer trimestre, jalonado por los empleos oficiales, por la construcción en las alcaldías, con los giros de los cheques a los contratistas amigos de los alcaldes, con la plata de las regalías, y con ¿cuál fue el otro elemento que creció? El sistema financiero. Ahí el comercio, es decir, el contrabando. Después de esa cifra tenemos la de abril. Y Cárdenas había dicho que en el segundo trimestre íbamos a crecer muchísimo más, porque el crecimiento va para el 3,6%, y tenemos un abril desastroso. ¿De dónde, por Dios, de dónde? Esto es la crisis, señores, la gran crisis económica en que Juanpa sumió el país. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Sobre el luto por el terrible asesinato del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, el patrullero Juan David Marmolejo García de la policía y el civil Carlos Andrés Valenzuela, comienza hoy la 38ª ronda de negociaciones en La Habana. Y es que ayer, apreciados oyentes, el presidente solicitó apresurar las negociaciones. Preguntado sobre los actos de barbarie de la narcoterrorista FARC, Juanpa respondió desde Oslo, Noruega, donde se encuentra recogiendo apoyos para la entrega del país a las FARC, que el modelo sigue siendo la negociación en medio del conflicto, y que los ataques de los últimos días es exactamente lo mismo que vivimos antes de que las FARC rompieran el cese bilateral que ellos mismos decretaron, respondió confundido Juan Manuel Santos. Mientras el presidente daba estas declaraciones, las FARC quemaban un bus de la flota La Macarena en el Meta, y funcionarios de Ecopetrol trataban de limpiar el vertimiento de petróleo a los ríos colombianos, hechos que el presidente confunde como hechos del conflicto. En referencia a los recientes asesinatos de las FARC, el presidente dijo: no es nada extraordinario, porque son las reglas de juego que yo puse y no me puedo quejar de las reglas que establecí. Santos aseguró que si no se firma el acuerdo, nadie podrá decir que le dio ventaja militar a las FARC, como otros presidentes lo hicieron ingenuamente. Lo dijo en referencia a Pastrana, quien solicitó el lunes la suspensión de los diálogos tras la ola de violencia que vive el país. Doctor Londoño y apreciados oyentes, el presidente Santos también hizo referencia a su reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, crítica del marco jurídico para la paz, y dijo que el sistema de justicia transicional incorporará mecanismos judiciales y extrajudiciales en referencia a la Comisión de la Verdad. Escuchamos ayer una fuerte protesta del procurador Alejandro Ordóñez ante la Comisión de la Verdad, y dijo que no están asegurados la imparcialidad, autonomía e independencia de esta. Doctor Londoño, y siguen los problemas de violencia en Colombia, no al terrorismo. Estos no son hechos del conflicto, son hechos terroristas. Claro, Alejandro, esa distinción hay que hacerla una vez y otra vez y 1000 veces, a ver si logramos hacernos entender. En Colombia no hay una guerra, señores. Una guerra es el enfrentamiento entre dos ejércitos por un territorio, por una supremacía política, por lo que ustedes quieran, por el ánimo de conquista de un país sobre otro, pero es el enfrentamiento entre grupos armados, ejércitos, que se encuentran en un campo de batalla. Esto no es guerra, esto no es conflicto. El conflicto es una guerra irregular, sobre lo que hay un libro estupendo que no se volvió a publicar, de la doctora Duque,
que es especialista en estas materias. Es una lástima que no se haya vuelto guerra irregular, se llama eso, un enfrentamiento entre las guerrillas porque vienen de guerra, y el ejército regular que las combate. Esto es terrorismo. El asalto a un bus para quemarlo y para sembrar terror entre sus pasajeros, el reclutamiento de niños como el que se está cumpliendo en este momento en el sur del Tolima para alarma y para repudio de toda la gente de ese lugar, el asesinato a sangre fría de unos policías que están cumpliendo su deber. Eso no son actos de guerra, eso no son parte de un conflicto, eso es terrorismo, que son las acciones cometidas por grupos armados y encaminadas a sembrar terror en la población. Es que, doctor Londoño, rematar un coronel de la policía no es una acción del conflicto, eso es terrorismo. Terrorismo puro. Volar un oleoducto es terrorismo puro. Bueno, y como se los prometimos a ustedes, estamos con quien mejor puede hablar de este tema en Colombia porque habla con plena autoridad.